gobernantes que en ese entonces, que el público se recordará, que en el año 2011, 12, 13, nosotros particularmente mi persona ha sido vilmente vapuleado en todos los sectores, ¿no? Si podemos recordar todos los diarios capitalinos, por ejemplo, cómo es que nos catalogaban en ese entonces. Nos decían de todo, títulos injuriosos, calumnias a todo nivel, y al mismo tiempo también titulares que nos sacaban insultándonos como si fuéramos una persona del otro mundo, si no es un extraterrestre, algo así, ¿no? Todas estas cosas nos han impulsado para ingresar a esta escena y consecuentemente después de 2014 hacemos trabajo político permanentemente, no solamente al interior de la región, también en otras regiones cuando vamos, siempre el discurso tiene un ingrediente político y técnico, ¿no? Así es, pero usted va a ser candidato, entonces, confirma. Claro, ahorita, claro, estamos en este trabajo, estamos trabajando, por supuesto que sí, y previo también a cumplir algunas normas que es natural del Jurado Nacional de Elecciones en 2018, ¿no? Así es. Si bien sabemos, en el año 2011 usted era líder de un movimiento, bueno, era líder de masas, ¿no? En este caso bueno, era llamado como presidente Frente de Defensa de Regional en la zona sur. Y bueno, ahora va a ser lo que es candidato. ¿Usted cree que al ser, al llevar lo que es, a ser líder de estas masas, de esta masa, va a poder, al presentarse a la candidatura, va a solucionar estos problemas que existen en la región de Puno? Bueno, la región de Puno, de hecho, tiene múltiples problemas, pero sin antes de eso, ¿no? Si en el 2011 la población se puso a pie y nosotros actuábamos en ese entonces como un nexo intermediario frente a los problemas que tuvieron las comunidades originarias de un sector de la región de Puno y frente a las autoridades gubernamentales, hay que preguntarnos, ¿quién lo generó el problema? ¿Por qué la población se organiza? Es que ¿quién genera el problema en nuestro estado, en nuestro país, en nuestras regiones? No es la población de a pie, no es, digamos, la población comerciante que está día a día trabajando, buscándose cómo ganarse un sol en la calle, y a veces bastante frío, ¿no? Lo que genera el problema es justamente el mismo Estado, los mismos gobernantes. Y en este caso podemos decir, en el 2011, ¿quién generó el problema? ¿Generó el problema ustedes? No. ¿La población de las comunidades? No. ¿Generó el problema los hermanos que viven, digamos, en el sector que hacen actividad comercial? No, ellos no han generado el problema. Lo que han generado el problema es los gobernantes de ese entonces, y con nombre propio, el señor Alan García Pérez. Así es. ¿Qué es lo que ha hecho? Firmó un decreto supremo, ¿no?, en contra, afectando derechos e intereses de la población de ese entonces, y consecuentemente, frente a una acción, hay una reacción natural de cualquier sector, en este caso, que pueda hacer, ¿no? Si es en contra, digamos, el problema que la autoría lo genere en contra de la autoría, en contra de los comerciantes, igualito los comerciantes van a tener, frente a una acción, van a tener que haber una reacción. Es lo que hubo en el 2011. Entonces, de hecho, concluye en este punto, lo que generan los problemas son las autoridades. Entonces, en este punto particular, de hecho, pues la autoría, cuando es autoría, tiene que saber gobernar con el pueblo y no con un solo grupo de personas, 2, 3, 4 personas, y hay veces que lo hacen favores y todo el favor hay veces se va en contra de los intereses de la población, ¿no? Y de hecho, en ese punto, nosotros particularmente, mi persona siempre estará del lado de la población. Así es. En todo caso, ¿usted está en la capacidad? Por supuesto que sí, estamos en todas las escenas preparados en el tema político y técnico, y gracias a la formación mismo también que tenemos nos ayuda bastante en este propósito, ¿no? Ya que usted va como candidato a lo que es al gobierno regional, ¿usted sabe cuánto es el presupuesto que hay en el gobierno regional? Todos conocemos. Ese es como Coquito, por ejemplo. El presupuesto promedio que maneja el gobierno regional es de 140 millones. Ese es el promedio en vía, ¿no? Y este presupuesto con el PIM puede alcanzar hasta los 200 o 300 millones. Normalmente que en la región que se maneja ese es el promedio. Y a esto, digamos, hay que echarlo punche en el sentido de que el presupuesto, por ejemplo, para este año, nada más si hablamos de nuestro gobernador regional que maneja acá en la región de Puno, de los 136 millones, con el saldo balance que el año pasado se dejó de ejecutar de 70 millones, hoy por hoy debería superar con el PIM sumado más los 206 millones en promedio, ¿no? 210 millones en promedio más o menos. Y ahorita más o menos tenemos un presupuesto de 280 millones, ¿no? Pero de los 280 millones, ¿cuánto es el presupuesto de gestión? Claro. Y muchos se preguntarán, porque todos normalmente, claro,
es reconocerlo, también seguramente algunos por desconocimiento lo hacen, lo hacen la diferencia entre PIE y el PIN y creen que esa diferencia es gestión, cuando en el fondo no es así. ¿Usted cree que ya que hay una cantidad de dinero en lo que es en el gobierno regional, ¿usted cree que con ese presupuesto se va a poder solucionar los problemas que existen en nuestra región de Puno? De hecho, claro, va a ser parte, complemento, pero se tiene que trabajar en tema de gestión. Así como, por ejemplo, Yamila trabaja en Arequipa. Arequipa ahora está manejando un promedio casi está acercándose a los 800 millones de presupuesto. A la fecha, hoy día, a la fecha. Cusco, por ejemplo, el gobernador Licona está manejando más o menos, está superando, está alcanzando a los 600 millones de presupuesto. Está pasando 600 millones de presupuesto. Imagínate, nosotros en Puno, ¿cuánto estamos? 280 millones. Imagínate, ¿qué es eso? Con eso no hacemos nada. La región de Puno tiene múltiples necesidades en el sector de educación, salud, en el tema productivo, por ejemplo, en el tema hídrico, nada más. ¿Por qué crees que Tacna, Moquegua y Arequipa, por ejemplo, tienen una visión firme como región en este caso y nos quieren quitar nuestro recurso hídrico? Tienen una expansión hídrica, por ejemplo, el tema Pantituri, el tema limítrofe, por ejemplo, con Moquegua y Puno, que es justamente el tema hídrico y el tema de recursos naturales, y el caso de Tacna, por ejemplo, que ayer anteayer nomás el gobernador regional Omar Jiménez, por ejemplo, subió a la zona de la cuenca del río Mauri, y ¿qué es lo que ha hecho? A manotazo limpio ha querido imponer su trasvase de las aguas, ¿no?, de esta cuenca que pertenece, parte de la cuenca pertenece a la región de Puno, y lo que quería es a manotazo limpio hacerlos aceptar a esas poblaciones de esas jurisdicciones para que estas aguas se trasvase a las cuencas del Pacífico. Eso es lo que pasa en nuestras regiones, pero frente a esta problemática de otras regiones, nuestras autoridades en la región, ¿qué dicen? Simplemente nada. No hay nada, no hay ni una propuesta, no hay ni una alternativa de solución, y creemos que nosotros, que la región de Puno hace tanto falta, por ejemplo, las presas. Tenemos que reservar recurso hídrico, y lo que hace Tacna, Moquegua y Arequipa es justamente reservar recursos hídricos, justamente para asegurar, por ejemplo, el tema hídrico, el tema de la ampliación de la frontera agrícola en esas jurisdicciones, 1, 2, para coberturar el tema de saneamiento básico en esas jurisdicciones. Y nosotros, por ejemplo, en la región de Puno tenemos un déficit de riego del 96.5%, solamente de riego tenemos en la región 3.5%, ¿no? Y que teniendo tanto recurso hídrico. Y Juliaca no tiene ni agua potable, es el colmo. Claro que sí. Bueno, así es, eso es la verdad, indignantemente. Bueno, recordemos en el año 2011, pues se ha mencionado lo que es ese disturbios, lo que llamamos el aymarazo, ¿no? Bueno, ¿usted sabe cuánto va a pagar el Estado a esta empresa debido a que, bueno, se ha impedido que es la empresa minera Santana, pues siga explotando recursos minerales? ¿Usted sabe cuánto es, bueno, cuánto va a pagar? Mira, el Estado no tiene que pagar nada, y si lo va a pagar es por inútil. Se dice que se va a pagar 2.500.000.000, ¿no? Sí, no, yo te voy a decir una cosa. La semana pasada han resuelto el contrato del aeropuerto Chincheros con Juntur. Han resuelto un contrato, y Juntur se va a irse a la CIADI. ¿De eso quién dice algo? Es un contrato millonario. Claro que en sí. el 2011 lo que hizo la población es recuperar un derecho legítimo, recuperar sus recursos naturales. Así es. ¿No? Ahora, por ejemplo, ¿cuántos millones y millones se ha robado Odebrecht? El señor Toledo, ¿dónde está ahorita? ¿No? Está en Estados Unidos, feliz, campante allá, y dando trabajando, y protegido por Estados Unidos. Entonces, lo que la población en el 2011 hizo es defender, reivindicar un derecho legítimo. Y los recursos naturales son de nosotros, de todos los peruanos, de todos los puneños, legítimamente nuestro, y no de un extranjero que viene acá y quiere saquear o quiere robarse todos los recursos naturales, dando una migaja, por ejemplo, en canon minero. Y no solamente eso, ustedes han visto que la semana pasada la SUNAT ha informado, ¿no?, de todas las empresas mineras transnacionales, por ejemplo, ¿no?, simplemente más del 60% de todas del impuesto a la renta que ellos pagan, ¿no?, casi todo en el periodo 2016 se le está devolviendo en buena cuenta. En vez que paguen impuestos, simplemente el Estado más bien le está devolviendo todo. Entonces hay cosas, digamos, que está pasando lamentablemente, pero lo que nosotros en este punto particular, la pregunta que nos hace, concluimos, es que este proceso
lo que tenemos hoy por hoy juega seguramente un papel muy importante para algunos intereses económicos, porque este proceso que tenemos no es un proceso cualquiera, no es un proceso por delinquir, por robar o por corrupción, ¿no? Este proceso justamente detrás de esto está intereses millonarios económicos, intereses políticos nacionales y podemos decir a nivel global, porque no nos olvidemos empresas financieras de Estados Unidos se han tenido que pronunciar sobre este tema, pero en el punto particular hemos visto claramente esta sentencia, si es que saliera en contra de nosotros. Por ejemplo, la empresa Berkik, una vez derogado el decreto 83 en el año 2011, ¿qué es lo que hizo? Una vez perdiendo sus derechos, es apelar a la instancia judicial, en este caso en Lima, a la Corte Superior de Justicia de Lima. Y en Lima ha perdido este proceso judicial. Y lo que ha hecho después es acudir a la CIADI. Y en la CIADI ahorita se viene ventilando el caso. De hecho, en el mes de octubre y noviembre va a haber su pronunciamiento. Y es por esto que este proceso nos acelera. Entonces yo les digo una cosa, mira, ¿qué proceso de corrupción que hay en la región se resuelve prácticamente en un mes o un par de meses? El caso de nosotros empezó el juicio oral el 13 de marzo, el 8 continúa y el 14 termina, el 14 hay sentencia. Así es. ¿No? Hay bastantes, como quien dice, corrupción en la región de Puno y eso en todo el Perú, ¿no? Bueno, como les estaba indicando, ¿quién se va a hacer responsable de este pago? Bueno, ya que el Estado va a pagar unos de 2.500 millones. ¿Quién va a ser responsable de este caso? ¿Usted sabe, le lo vuelvo a preguntar, ¿usted sabe cuánto de dinero se va a pagar? Ya que usted me dice que no. Mira, simplemente no se tiene que pagar nada. Pero sin embargo se dice que sí se va a pagar, entonces ¿cómo Por haríamos? eso, yo te voy a decir una cosa, el Estado tiene abogados que están defendiendo en la CIADI. Por su incapacidad el Estado va a tener que pagar. Y es más, el Estado no solamente tiene este caso en la CIADI, el caso de Berkik, tiene de otras 15 empresas más que que la suma total suma los 50.000 millones de dólares. Y entonces, el caso es un poco, digamos, amplio, ¿no? Yo sé que tal vez en este medio lo podemos detallar a manera muy específica, pero lo cierto es que en este caso creemos que nosotros por ejemplo, ¿cómo vas a pagar a una empresa si la empresa corrompió al Estado peruano? Si por ejemplo, el decreto supremo que ha sacado ha sido producto de la corrupción. O sea, que a un corrupto le vamos a pagar, el Estado va a tener que pagarlo. La pregunta es eso, ¿no? Entonces, los procuradores o los abogados defensores que vienen defendiendo este tema, de hecho, tienen que llevar estos casos sustentados. ¿Cómo es que, digamos, esta empresa Berkik ha estafado al Estado peruano? En vez que el Estado peruano la denuncie a esta empresa, lo que hace es, hoy, ¿qué cosa? La empresa la denuncia al Estado peruano. O es que, contrariamente, digamos, el Estado peruano denuncia, en este caso, a los hermanos que defendieron un derecho legítimo. Claro. Ya estamos de vuelta en el programa Prensa Regional, un programa que está al servicio de toda la población de nuestra región de Puno. Así es, continuaremos con la entrevista al doctor Walter Adubiri, ¿no? Con quien estamos hablando sobre la problemática social que se viene suscitando o que se ha suscitado en los años anteriores, ¿no, Susan? Así es. Doctor Walter, continuando ya con la entrevista, hacemos recuerdo en el año 2011 con este conflicto, lo que es en el Aymarazo, pues se perdió lo que es el canon minero y usted nos decía pues que esto sería amigable. Bueno, puede haber interpretaciones de todo nivel, ¿no? Lamentablemente, lo que más bien se hizo es recuperar un derecho legítimo. Por ejemplo, en el 2011 se había violentado el convenio 169, el derecho a la consulta, el derecho a la propiedad, tierra y territorio, y el derecho de vivir, en este caso, de recuperar sus recursos naturales. Consecuentemente, ahora, si hablamos del canon minero, el canon minero que maneja la región es ínfimo, lamentablemente, y ha sido así. Y por eso es que nosotros planteamos, por ejemplo, una alternativa. ¿Cómo es que podemos incrementar más bien el canon minero? Nosotros lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Claro. Y no solamente mirando a la minería transnacional, fácil, formalizando a los pequeños mineros. Si formalizamos nada más 1.000 mineros de la Riconada, tendríamos el triple canon que tenemos ahora. O sea que nosotros sí podemos hacer, trabajar, digamos, con nuestros mismos hermanos que trabajan en esta actividad. Lamentablemente, esta escena no se hace, ¿no? Hay piedras en el camino. A la pequeña minería del pueblo, en este caso, se le pone piedras en el camino, siempre se lo ha obstaculizado en todo este proceso, y consecuentemente, y por otro lado también, en forma hipócrita, el Estado mismo habla que tenemos que formalizar, por ejemplo, a ellos, en donde más bien, cuando en vez de apoyar, darle flexibilidad normativas, lo que hacen es más bien dinamitar
todas las herramientas o las maquinarias que tienen, ¿no? Como si estuviéramos en un paraíso, en este caso en nuestro país, ¿no? Cuando hay municipios que ni siquiera tienen maquinarias, ni siquiera tienen una camioneta, menos una maquinaria pesada de ese nivel, ¿no? Esta es la escena que vivimos. Bien, ¿cuánto era, en todo caso, cuánto era el monto que se recibía del canon minero? La región oscila su canon, ¿no? Está entre 15 y 20 millones, ¿no? Ese es el promedio que siempre se tiene en forma anual en este caso. Así es. Bueno, si bien se ve, es una fuerte cantidad, ¿no? Y usted nos decían, bueno, en detrás de cámaras, que esto sería una migaja. ¿Le parece una migaja Pero de hecho, por supuesto que sí, ¿no? O sea, nosotros no está supeditado a una minería transnacional. Reitero, recalco, ¿no? La propuesta sólida, absoluta, para nosotros particularmente, es justamente formalizar a la pequeña minería. La pequeña minería paga sus impuestos. Y cuando estaría formalizado, de hecho va a pagar sus impuestos. Ellos quieren formalizarse. El problema es el Estado que les pone 4 pies al gato. Esa es la realidad que vivimos en la región, ¿no? ¿Y por qué no formalizarlos a ellos? Claro. ¿Por qué no? Entonces yo creo que más bien el gobierno tiene que aquí flexibilizar la normatividad y formalizar a los pequeños mineros, y los pequeños mineros nos van a dar el doble y el triple canon que hoy por hoy tenemos, ¿no? Así es. Tenemos una intervención, vamos a escuchar. Muy buenas noches, ¿desde dónde nos estás llamando y cuál sería tu opinión o, bueno, cuál es la intervención que tienes? Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Desde dónde nos estás llamando? Buenas noches, a la población de Puno. Bueno, para mí particularmente es indignante, ¿no? El tema de que todos nuestros vecinos de la antigua Tacna, Arequipa, se estén disputando nuestras aguas y nuestras tierras. Y la indiferencia de nuestras autoridades, eso es indignante. ¿Cuántos años ha pasado y hasta hoy no hay solución al tema? Con mucha pena decir que nuestros congresistas no se han preocupado lo más mínimo. Y es más, lo peor y lo más catastrófico que viene ahora, que van a crear leyes para que puedan encarcelar a los líderes, porque estas autoridades se han acostumbrado a que vayamos, como dicen en muchas historias. El pueblo tiene que exigir, reclamar. Pero ¿quién dijo algo de nuestros representantes? Que nuestros listos de COVID están a fuerzas, debiéndolos encarcelar. ¿Aló? A ver, no se le entiende muy bien. Bueno, problemas ahí. A ver si ponemos lo que es en la pantalla del canal, a ver si ponemos lo que es el número del teléfono, de esa manera vamos a poder escuchar mejor. Ya, bueno, ya continuando con lo que es la entrevista. Si bien sabemos que estamos todavía en un proceso de lo que es el aymarazo, ¿cómo vamos en el proceso? Claro, el proceso está en curso, como al inicio lo hemos comentado, ¿no? El 8 de junio continúa la audiencia, que en este caso ya es justamente el examen a los peritos, el 8. Para parte del proceso, en buena cuenta, se puede decir casi un 80%, así sin hablarnos en números, el proceso ya tiene ese avance, ¿no? La semana pasada el jueves ya concluyó, por ejemplo, con la presentación de los medios o pruebas documentarias, con las pruebas de audio y video, con la presentación de los testigos, toda esta etapa, ¿no? Ahora el 8 viene el examen de los peritos, y el 14 simplemente ya decía, en este caso, el tema de los alegatos, y seguramente horas más tarde tiene que salir la sentencia, ¿no? Ajá. Si bien sabemos que, en nuestra región de Puno ya lo ven como ganador a usted, ¿no? Bueno, y ahora, en caso de que fuese sentenciado, usted va a decir de que no. Sin embargo, en caso de que gane las elecciones, usted ya tiene alguien quien ya posiblemente le reemplace, en caso que fuese sentenciado, y en qué caso que usted ya sería como presidente regional. Bueno, yo creo que en política no hay casualidad. Nosotros particularmente a la fecha no hemos lanzado ningún tipo de campaña. Si bien es cierto, si se viene trabajando al interior de la región, es lo que normalmente hacemos, es política de día a día, y fortalecer nuestras organizaciones a nivel de la región en este caso, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que
el trabajo tal vez para algunos, ¿no? Porque estas reuniones nosotros que tenemos, que hemos cogido como una buena práctica, por ejemplo, en las comunidades, que las comunidades se reúnen en forma mensual y nosotros nos reunimos como organización, en este caso mi región en forma mensual, es una práctica positiva que le hemos captado de ella para poder fortalecer la organización, discutir nuestra problemática de nuestros distritos, de nuestra provincia, es lo que hacemos. Claro. Ahora, de hecho, ¿no? Para un año todavía, falta un año, para que ya oficialmente se lance la campaña, o es que uno puede ser candidato ya oficialmente, ¿no? Ahora, en caso de si la sentencia fuera así, como ayer he dicho en el canal de Código Informativo en Puno, si a mí me demuestran, por ejemplo, que yo me esté robando un celular, o en la foto estoy ahí robándome un celular, no solamente este caso a mí, los 18 imputados, ¿no? Robándome un lapicero, una aguja ya, lo que sea, una agujita, me demuestran con los videos, que a la fecha no han podido demostrar, no lo han demostrado, pero tal vez por ahí, no sé, pues no puede tener algo. Claro. Si me los demuestran así, de hecho, tengo que ir a la cárcel. Claro. ¿No? Y tengo que ser una mea culpa si me están viendo así. Y en el otro lado, si es que fuera, digamos, que yo esté ordenando a un tercero diciendo, ¿sabes qué, señores? Vayan a quemar aduanas, roben aduanas, saqueen aduanas. Si hay ese tipo de términos, audios y videos, en este caso, que puede haber, ¿no? Capaz ellos, no sé si los tienen. O un acta puede haber, ¿no? En donde diga, oye, esta vez que se acuerda quemar aduana. Si que fuera así, de hecho, uno tiene que ir a la cárcel. Claro. Pero en este caso nosotros a la fecha no nos han demostrado, no las tienen este tipo de pruebas. Entonces nosotros no vamos a ir por simplemente chismes baratos, por simplemente, digamos, que se imputan a uno sin tener un medio probatorio, o es que simplemente, digamos, como en los medios probatorios, en este caso en los audios, lo que han presentado es solamente, por ejemplo, como ahorita ustedes estamos conversando, yo en el 2011 yo estuve en Lima, estuve en el programa de Beto Ortiz. Así es. Hemos tenido un diálogo amplio, con bastante críticas de parte, y al último terminamos también con conclusiones firmes. En este caso, hasta él, digamos, en un momento dijo, no, Walter, tú eres de otro planeta, yo soy de otro planeta. Tuvo que mandarse esos tipos de términos, por ejemplo. La pregunta es, ¿eso es delito? No, o sea que por eso yo te digo, ¿eso es delito? O sea, por haber conversado en un medio de comunicación, o en Pachamama Radio, o en la Decana, o no sé, en cualquier medio de comunicación, yo opine sobre este punto, por ejemplo, de Odebrecht, o es que de Palpituri, o si no es en este caso, digamos, del tema limítrofe entre Puno y Moquegua, o si no es, digamos, de la corrupción de los jueces, por ejemplo, cómo es que, digamos, en Azángaro la semana pasada han ido coimeando para sacar una sentencia, tener una opinión sobre esos casos que se viven en la región y en el país, por ejemplo, el gas de camisea que se roban en nuestro país, o sea, tener esa opinión, por opinar esto, ¿vas a irte a la cárcel 30 años, 20 años? Yo creo que esto ya es una coartada a la libertad de expresión, si que fuera así. Entonces, lo único que los videos han demostrado, han sacado a la luz son esto, que yo estoy en Lima dialogando con Beto Ortiz, conversando en Panamericana Televisión, eso es todo. Entonces, si por eso el juez decide que tengo que ir a la cárcel, no, señor. Así que no podemos manejar o hacer coartadas a la libertad de expresión, y consecuentemente nosotros nos vamos a tener que defender. Si no es esta administración de justicia de nuestro país, no nos da la razón, tendremos que buscar otras escenas internacionales en donde muy bien nosotros podemos ganar este proceso, ¿no? Reitero, recalco, concluyo. Y si alguien lo tiene, nosotros desde aquí, con bastante humildad lo decimos, muéstrele. Las redes sociales las tenemos allá. Ahí está el Facebook, el Twitter y otras redes que tenemos, el YouTube, que lo podemos colgar si hay una prueba. No las tenemos. Entonces, por eso reiteramos nosotros, este polémico, se podemos decir mediático proceso que se ha llevado a lo largo de los 7 años, lo único que hizo es injuriar, calumniar, ¿no?, a los 18 imputados. Es lo que nos han hecho. Entonces nosotros, terminando este proceso, ya veremos cómo es que nosotros demandamos al Estado peruano también, porque no nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Como de antes ustedes han dicho, ¿no? Nosotros sí lo vamos a demandar al Estado peruano. Es que simplemente nos ha causado mucho daño a lo largo de los 7 años. Y allá el Estado peruano seguramente nos va a tener que responder, porque al fin nosotros la población entonces en 2011 no ha salido por una locura, no ha salido a la calle. Por una locura no ha salido a los medios de comunicación. Lamentablemente lo que ha provocado ha sido el gobierno de Alan García Pérez, y seguramente tendrá sus motivaciones, ¿no? Le vuelvo a hacer la pregunta. En caso de que fuese ganador
ya, bueno, ya estaría lo que es sentado en el sillón del gobierno regional. Usted sería presidente del gobierno regional y a la vez pues estaría siendo sentenciado. En caso que fuese sentenciado, usted o el partido ya se tiene ya un reemplazo, bueno, ¿quién le podría reemplazar? Bueno, te voy a responderte en forma concreta. En primer lugar, no podemos adelantar, no me adelanto a que yo mañana esté sentado o no esté sentado. Habrá que ver en su momento para responder ese punto. El segundo punto, si hay sentencia o si hay sentencia favorable o desfavorable. Si hay sentencia desfavorable, nosotros los 18 imputados vamos a tener que apelar a la instancia superior, a la instancia nacional. Si en esa instancia no se resuelve, no nos prueban a nosotros, vamos a apelar a la instancia internacional y estamos preparados para eso. Y nos tienen que probar. Obviamente nosotros no vamos a ir, como de antes lo decía, no. Yo voy a la cárcel, sí, pero para eso me tienen que probar. Pero si es que no me prueban, es que simplemente pues yo no voy a ir o sé que de un chisme a la cárcel. Y a la fecha que hemos visto los videos, no hay ni un medio probatorio que nos impute. En todo caso, aún todavía no se tiene prácticamente como quien dice el reemplazo, ¿no? Bueno, se dice que el partido, Mi Región, pues es un partido familiar, ya que es uno de sus hermanos, estaría pues cobrando a los candidatos que van como para la alcaldía un monto de 20.000 o 30.000 por lo que es el cupo. Bueno, yo condeno ese tipo de actitudes desde todo punto de vista, y más bien me remitiría a su persona, que pueda decir quién es esa la persona que está diciendo así, su nombre, ¿no? Y porque no podemos llegar a la injuria y a la calumnia. Si bien es cierto, la política barata, la política mermelera, es eso, es de esa clase, de ese índole, pero nosotros no somos de este espacio. ¿Ya? El movimiento Mi Región no se ha creado para encaminarse en un proceso de corrupción de ninguna manera. Nosotros no regalamos motocarros, no rifamos carros, no regalamos, como alguien dice, digamos, aprovechándose seguramente de algunas necesidades, algunos bienes que otros los regalan. Eso en primer punto. En segundo lugar, el movimiento no es familiar. Yo le invitaría a usted, para que entre, por ejemplo, es público, a la página del Jurado Nacional de Elecciones, a la sección ROC, y va a ver. Usted puede ver, un movimiento familiar es, por ejemplo, que él sea fundador, que él sea secretario general, que él sea presidente del movimiento. En el caso del movimiento Mi Región, ninguno de mis hermanos, ni yo soy presidente. O sea, con eso está demostrado. Y eso es público la información. El presidente del movimiento Mi Región es el hermano Domingo Quispe Takara. ¿Ya? El presidente del movimiento no es mi hermano, no es mi familiar. Ahora, el secretario general y representante legal de la organización es el hermano Richard Huacoto. No es mi pariente, no es mi familiar. Y es más, la junta directiva del Comité Ejecutivo Regional del Movimiento Mi Región se ha elegido en forma democrática, en elecciones, en estos encuentros regionales que tuvimos también en el año 2015. En ese tipo de encuentros se ha elegido en este caso, ¿no? Entonces, mi persona, por ejemplo, no asume, pues no es representante legal, y si ustedes pueden verificar otras organizaciones políticas de la región, van a ver que el mismo precandidato es fundador, que el mismo candidato en ese entonces vemos que es presidente y secretario general o representante legal. Entonces, con eso nosotros desbaratamos, y esta información es pública, ¿no? Claro, yo particularmente soy un fundador más, un miembro más de a pie, ¿no? Usted dice... Entonces, mi hermano no hay nada de eso, y yo condeno ese tipo de adjetivos, y pedimos más bien, si nos pudiera dar nombres, quién es esa la persona que está haciendo así, nosotros condenamos desde todo punto de vista ese tipo de acciones, ¿no? Ajá. Se dice, bueno, usted lo ha indicado, que son otras personas que están encargados de lo que es en cuanto a los candidatos locales, ¿no? Como le indicaba, es en un momento en donde se estaría cobrando por el cupo 20.000 a 30.000 soles. ¿Eso sería verdad? No hay ningún cupo. Cuando hemos conversado nosotros aquí en Juliaca, a la fecha todavía no tenemos candidatos oficiales, ¿ya? Falta un año. ¿Hay conversaciones? Sí, hay conversaciones con todos los hermanos, ¿no? En otras provincias
De igual forma, ahora, en otras provincias en donde seguramente hay 2, 3, 4, 5 propuestas, seguramente estos se van a tener que resolver en este caso, tanto en la provincia, también en todas las 13 provincias, vía elecciones internas. En algunos puede haber consensos, ¿no? En algunos seguramente va a haber varios candidatos, que es natural en todas las provincias que va a pasar eso, ¿no? Usted ya, bueno, con esta vez es la segunda vez que se presenta lo que es al gobierno regional, y si bien recordaremos en la campaña anterior, ¿quién le financiaba? ¿Cómo hacía? Si bien se ha estado escuchando o diciendo pues que ha sido financiado por el gobierno regional de Moquegua, por empresas mineras moqueguanas. Yo una vez más, sí, en el 2014 se ha hecho de todo, ¿no? Así es. A nosotros no nos financia nada, nadie, ¿ya? Y nosotros, o ustedes podrán ver ahora que nosotros caminamos, todos los hermanos trabajamos. Yo mismo hago mis pintas, los hermanos que están del comité también hacen sus pintas, nosotros no contratamos para que nos pinten las paredes. Por ejemplo, en el proceso de la recolección de firmas, no hemos pagado, por ejemplo, a personas contratadas 2.000, 3.000 soles. No hemos pagado, no es nuestra forma de hacer política. Nosotros mismos, con nuestro planillón, caminando, hemos ido a que los hermanos nos apoyen con sus firmas. Entonces, en el proceso de 2014 lo hemos hecho igualito. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, cuánto de millones, por ejemplo, ha invertido el señor Juan Luque? ¿Acaso no ha regalado víveres? Ustedes me han visto, por ejemplo, regalar a mí víveres, una bolsa de fideo o una frazada. En el 2014, por eso es que tal vez hemos quedado en este espacio, porque muchos y algunos, y el candidato de ese entonces, dentro con el poder dinero. Ahí está la Universidad Andina, por ejemplo, las denuncias que se tiene a la fecha y que nadie no dice nada. El tema de lavados de activos ahorita, por ejemplo, ¿qué hace el Poder Judicial, el Ministerio Público, que no puede acelerar ese tema de proceso de lavado de activos, por ejemplo? ¿No? El caso de los 4 millones de dólares que se ha comprado el terreno de Arequipa y simplemente que no dicen nada. Entonces, nosotros en el 2014 lo que se ha trabajado es con el apoyo de cada uno de los hermanos al interior de toda la región. A nosotros no nos ha financiado nada. Mira, yo particularmente en promedio se habrá gastado más o menos de 35.000 a 40.000 soles, ¿no? En este caso, en este proceso. De hecho, si los hermanos que nos han apoyado con su trabajo, con su mano de obra, con su capacidad humana, en este caso, en este proceso, ha sido a lo largo y ancho de la región, ¿no? Ellos mismos trabajaban, ellos mismos con sus propios recursos venían acá, con sus propios recursos se trasladaban. Eso es el trabajo que nosotros hemos desarrollado en el 2014. Y ahora también igualito. Yo te pregunto, por ejemplo, les pregunto, en el año 2015, después de 2014, ha habido actividades a todo nivel, ha habido, por ejemplo, sin recordar, Día de la Madre, hace poco ha pasado. Nosotros particularmente no hemos regalado, como algunos vienen regalando fabulosos premiazos. Y ustedes son testigos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer la forma de hacer política y no hacer de la política politiquería barata. Y consecuentemente, una vez más recalco, en el 2014 a mí no me financia nadie, ¿sabes? Que bueno, yo no tengo nada que ver, nunca he trabajado allá, ni siquiera tengo. Y hablando de las mineras transnacionales, nosotros tenemos una posición firme frente a la minería transnacional. Ahora, tener una posición favorable o de apoyo a la minería del pueblo no es tener doble discurso, es tener posición firme sobre este tema de la actividad minera. Sí tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos una posición crítica frente a la minería transnacional. Sí tenemos una posición crítica. Así que ellos no pueden venir a sacar el recurso natural, a llevarse, dejando migajas en impuestos, sobre pretexto, digamos, de dar seguramente algunas migajas en canon minero. Pero sí nosotros tenemos una posición crítica frente a la minería transnacional, pero sí tenemos como alternativa de solución frente a esa posición crítica la minería del pueblo, que es de nosotros, que son nuestros hermanos, que ellos sí revierten el ingreso que tienen, invierten en educación, invierten en actividades propias del desarrollo de sus pueblos, ¿no? Entonces, eso es nuestra posición y consecuentemente estas cosas también se han mal informado, ¿no? Porque se decía, por ejemplo, Aduir es un antiminero, se decía, ¿no? Él se opone, y como un canal, por ejemplo, hace pocas semanas decía, Aduir va a desaparecer a la minería, a la pequeña minería. No, señor, nosotros tenemos una posición firme no solamente en la región,
en nuestro país, y creemos que nuestros recursos naturales son de nuestro, ¿no? Y hay muchas cosas más, señorita periodista. Por ejemplo, si usted me pregunta, a mí me han dicho en 2014 que yo iba a cerrar la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Usted se recordará, claro, cuando hemos lanzado una propuesta para los hermanos comerciantes de la región de Puno y para Juliaca, que hemos dicho que para el contrabando, decirle contrabando, estar peleando con nuestros hermanos, justamente trabajar el tema de la zona franca especial comercial, en este caso en Juliaca y en la región. Y cuando hemos planteado eso, nos han dicho, Adubiri va a cerrar la SUNAT. O sea, la guerra sucia ha sido a todo nivel, ¿no? Así es. Usted ha indicado que, bueno, para su campaña no le financió. Ustedes mismos han estado, pues, yendo a recolectar firmas. Ahora, en cuanto al movimiento Mi Región. No, si bien sabemos, hacer política es plata. Para poder recolectar firmas, pues, es dinero, ¿no? Por Entonces, supuesto. Ahora, ¿cuánto está gastando? Mira, porque para trasladarse a un lugar es todo. Por eso, yo trabajo. Ahora, con el proceso, ¿está trabajando? Ahora, en los últimos meses he tenido que renunciar a mi trabajo. Gracias a Dios, y gracias, siempre decimos a la Pachamama, a los apus y a Dios, tengo mi formación, ¿no? Yo, por ejemplo, después de 2014, yo trabajé desde muy jovencito, desde niño, ¿no? Si bien es cierto, nuestros padres, como cualquier padre, siempre nos ha apoyado, pero mi padre particularmente no es profesional, no es profesor, no es una persona que renta del Estado, de ninguna manera. Pero desde los 12 años siempre hemos trabajado. En mi vida de niño, de juventud, de universitario, yo por ejemplo he estudiado en la Andina, pagando, trabajando y chambeando, estudiando. Así me he formado yo, ¿no? Sin mirar a papá, sin mirar a mamá. Ahora, después en la escena ya, después de la universidad, toda mi vida he trabajado en el sector público, en el sector privado. Ahora, después del post-2014, por ejemplo, yo donde estuve trabajando en el gobierno regional de Cusco, no entré a Cusco por franelero, de ninguna manera, no soy de eso. He entrado vía concurso CAS, ¿no? Vía concurso CAS. Estuve trabajando en la región de Ayacucho, en gobiernos locales de mismo Cusco, de mismo Ayacucho, de la región Ayacucho. 2015 estuve en... 2016, el año pasado, estuve en el gobierno regional de Madre de Dios, ¿no? Y este año volví de nuevo a gobiernos locales de Ayacucho y Cusco. Así que, gracias a Dios, siempre he trabajado toda mi vida, y así como ustedes trabajan también, ¿no? Hacen honor al periodismo, a su carrera, también nosotros siempre hemos hecho honor a nuestra profesión que hemos trabajado a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, quiere decir que a esfuerzo de su trabajo, claro, usted está prácticamente... Y usted, como usted verá, claro, de hecho, ¿no? Caminar 1 kilómetro o caminar de Puno a Juliaca, de hecho, no es gratis. Claro. No es gratis. Así es. Para eso, lo que trabajo, cobertura, pero para regalar, de hecho, no tenemos para regalar nosotros. Para comprar, por ejemplo, una moto, ¿cuánto está una moto? Un cuatrimotro, ¿cuánto está un cuatrimotro, no? Entonces, de hecho, ¿no? Yo creo que más bien agradezco a todos los hermanos y hermanas de toda la región de Puno por su apoyo siempre consciente, coherente y consecuente. Yo tampoco no los doy pasaje a ellos, nada. Por ejemplo, ayer decíamos cuando teníamos este encuentro regional en Yunguyo, cada uno de ellos, por ejemplo, vienen con sus propios recursos, ¿no? Yo no doy su pasaje, por ejemplo, a los hermanos que vinieron de Zángaro hasta Yunguyo, yo no doy su pasaje. Ellos vienen con sus propios recursos. Claro, en la política... La movilización que se ha dado y hace 2 semanas atrás, en todo caso, han venido porque ellos han venido. Claro, cada uno de los hermanos se han autofinanciado para hacer esta movilización, y ellos mismos también se han organizado a lo largo y ancho de la región. O sea que yo no doy, la política tradicional, hay veces es eso, ¿no? La política tradicional desde la otra escena dice, el precandidato o el supuesto candidato, él debe dar la plata para todos, y es más, tiene que darle o tiene que comprar el cupo. Eso se escucha. Yo les entiendo también su apreciación de ustedes, porque eso es la política tradicional, que siempre nosotros queremos cambiar eso. Queremos encaminarnos en ese proceso. Somos jóvenes, y la verdad yo no estoy para hacerme una coartada como joven. Si todavía en este proceso tenemos un proceso judicial, y a lo largo de ancho de este proceso yo he perdido a mi madre, por ejemplo, a los 54 años de edad, yo no estoy para hacer coartadas. Y a la corrupción hay que decirlo no, contundente. No hay que hipotecar. En este caso, de hacer este tipo de hacer política como otros lo hicieron a nivel nacional. Por ejemplo, ¿cómo es que Odebrecht se ha impuesto
en nuestro país. Ahora, no solamente es Odebrecht que ha traído corrupción, hay varias empresas de esa categoría de Odebrecht que simplemente que los gobernantes no los quieren investigar. Eso es la realidad. Entonces, yo dejo claro este caso, más bien agradezco a los hermanos que se hayan movilizado en solidaridad de los 18 hermanos que estamos en este proceso, y consecuentemente, una vez más, mi agradecimiento a ellos, porque ellos, con su sacrificio, con su esfuerzo, se han podido movilizar o trasladarse hasta la capital de la región de Puno, ¿no? Usted dice que se han movilizado pues por los 18, las 18 personas que están denunciados, ¿no? Pero sin embargo, en las imágenes hemos visto en donde hay carteles, en donde más le indican Adubiri, eso sería una campaña. No hay ninguna campaña, ¿no? Más bien, imagínense, en este proceso, supuestamente el Ministerio Público lo que le puso es en cabeza a mi persona, ¿no? Es medio, este proceso que está en curso, que lamentablemente para nosotros es un proceso que desde el punto de vista del Ministerio Público nos ha catalogado como por ejemplo, como crimen organizado. Imagínense, nos ha hecho 3 escalas, nos han puesto mando superior, inferior, intermedio, ¿no? Y a mi persona me ponen como cabeza del mando superior. Entonces, lamentablemente, esta es la escena del proceso. Entonces, seguramente en función a eso es que, y la pena máxima también en este caso, digamos, que va desde los 15 hasta los 28 años, ¿no? Y la pena máxima que la tiene es mi persona. Pero por eso estamos en este proceso, y ustedes verán, no nos corremos de los procesos. Hemos asistido, venimos asistiendo a más de 55 audiencias en este proceso, y lo hemos hecho a lo largo y ancho de los 7 años. Y ustedes son testigos, ¿no? Así es. ¿Qué le puede decir? Casi es el mismo caso con respecto a la empresa, a Paratía, ¿no? La empresa Ciencia, que ha estado, se ha realizado un disturbio en el año 2012, en donde, un caso similar, en donde existen 9 exdirigentes que también están siendo denunciados y sentenciados a 35 años. Nuestra solidaridad con los hermanos de la provincia de Lampa, de Paratía, la verdad, nuestra inmensa solidaridad. Esto es la criminalización de la protesta que vivimos en este estado. Y si mañana, y varios de los hermanos, por ejemplo, ya están en la cárcel de nuestro país, algunos asesinados, como Philip Butter decía, por ejemplo, cuando estuvo en Radio Capital en Lima, ¿no? Bueno, tiene su posición, pero hombre de derecha, extrema radical de la derecha. ¿Qué decía Philip Butter, por ejemplo, cuando había los problemas en la región de Apurímac con el tema de las bambas? ¿Qué decía? Fácil, señores, solucionemos el problema, matemos a todos los comuneros. Así decía en Radio Capital. Eso es la criminalización de la protesta, y algunos creen, asesinar a los hermanos de las comunidades, meter a la cárcel a todos los dirigentes, amedrentar a los dirigentes. Julieta, por ejemplo, ¿cuántos dirigentes tiene a la fecha denunciados, amedrentados? Eso es, ¿no? Entonces, más bien nuestra solidaridad con los hermanos, y creemos, nosotros somos convictos, y creemos que los hermanos de Paratía y de Lampa van a salir invictos y convictos. Y el convenio 169 de nuestros hermanos la protege en todos sus derechos. Si bien es cierto, digamos, claro, no soy abogado, pero a lo largo y ancho de esta vida que he tenido este proceso, siempre me he dedicado a leer, ¿no? Y hemos visto una justicia ordinaria y una justicia consuetudinaria y comunitaria. Y nosotros, de hecho, los que provenimos de las comunidades, algunos pueden decir, se tiene doble derecho, ustedes son lo mismo. No, pues no es así. Por eso el Perú está en una coartada, cuando se decimos, hoy todos somos iguales ante la ley. Claro, las leyes europeas, españolas, que han sido copiadas, impuestas a nuestros pueblos, de hecho no son así. O sea que el gobierno no puede, en este caso, imputar directamente a los hermanos que solo han hecho defender sus territorios, sus derechos legítimos en el marco del convenio 160. El derecho a la consulta, que es un derecho legítimo, constitucional. El artículo 149 de la Constitución, ¿qué dice? Entonces yo creo que en este proceso es claro, firme, y en este entender nuestra solidaridad de los hermanos de Paratía Lampa, estamos tan seguros que van a salir convictos y firmes, y seguramente van a seguir defendiendo sus derechos legítimos. Bien, regresando al denominado caso del Aymarazo que se dio en el 2011, actualmente la Corte Superior de Justicia viene pidiendo 28 años de cárcel por el delito de extorsión y disturbios. ¿Qué tendría que decir respecto a ello? Sí, efectivamente, por el delito de extorsión agravada, como es mira, nos pide 21 años de pena efectiva.
Y a esto el Ministerio Público sustenta, dice que nosotros, yo, mi persona y los 17 imputados, le habíamos extorsionado al señor Alan García Pérez. Y como producto de la extorsión de Alan García Pérez, el Ministerio Público saca a la mesa el Decreto Supremo 032. Y este Decreto 32 muestra como medio probatorio, ¿no? Entonces, y por eso nos imputan nosotros por 21 años de pena. Y cuando nosotros le hemos dicho que se le traiga, se le pregunte al señor García Pérez en dónde, cómo, cuándo se le extorsionó, simplemente el Ministerio Público y los jueces no los quieren traer en este caso. Ahora, el otro delito de los 6 años en este caso, de los 7 años en este caso, es justamente por disturbios. Y de antes le hemos dicho al iniciar este programa, ¿no? La entrevista, le hemos dicho nosotros claramente que nos demuestre si nosotros, hasta la fecha no nos han demostrado. Y nosotros no vamos a ir por otros delincuentes fascinerosos, ¿no? Miembros del Servicio Nacional de Inteligencia que hayan manipulado todos estos disturbios en Puno Capital. Por ellos no vamos a seguir a la cárcel. Por ejemplo, el señor Eduardo Arbulú González, jefe nacional del Servicio de Inteligencia del país, adscrito al Ministerio del Interior, que en el 2011 su oficina es en Lima, pero en el 2011 estuvo en Puno. ¿Y qué hacía en Puno? La pregunta es. Y no solamente que hay la escena, el señor Arbulú es compañero de armas de Vladimiro Montesino Torres. En la década del 90-2000 ha trabajado juntamente con Vladimiro Montesino Torres. La pregunta es, ¿quién es Montesino Torres? Montesino Torres es la persona, pues, el autor intelectual que ha incendiado y asesinado a 6 vigilantes y ha incendiado el Banco de la Nación en la marcha de los 4 suyos en Lima. Y seguramente, tal vez nosotros no lo hemos visto muy bien, pero la historia, podemos ver los videos, ahí está. Entonces, ese tipo de personajes nos ha traído de testigo el Ministerio Público, ¿no? Entonces, reitero, recalco, ¿no? 21 más 7, que se suma 28 de penas que el Ministerio Público nos imputan a nosotros y nosotros vamos a defenderlo. A la fecha ya ha pasado la etapa de medio probatorio, no nos han podido demostrar y seguramente nosotros, si en esta instancia no la es favorable para nosotros, va a haber seguramente otras instancias para defendernos en forma y hacer valer nuestros derechos en este proceso, ¿no? ¿Cuánto falta para que ya se culmine este proceso? ¿Cuántas audiencias ya se ha llevado y ahora cuántos hay falta? Solamente faltan 2 audiencias, ¿no? Según a la versión de los 3 jueces colegiados. La audiencia que se va a llevarse es el 8 de junio, o sea, el día jueves, mañana ha pasado, el día jueves de esta semana. Y en esa audiencia solamente se va a tocarse ya el examen a los peritos, en este caso, que los jueces colegiados lo han nominado. Y la última audiencia, la discusión de los alegatos y sentencias, el 14 de junio. Y el 14 de junio seguramente vamos a estar, en esa fecha se va a tener que dilucidar, discutir el tema de los alegatos y consecuentemente va a tener que haber una sentencia, ¿no? De haber sentencia va a tener que haber, puede ser negativo o puede ser positivo. En una de sus audiencias usted ha indicado que no conoce a las personas implicadas ahora en el proceso. Sin embargo, existen o hay lo que es documentos presentados con su firma al gobierno. Hay una situación. En el juicio, en el Poder Judicial, en este caso, en el juicio oral, yo he declarado, por supuesto que sí he declarado, y tenía que decir la verdad nada más, señoritas periodistas. No lo conocía. A ver, vayamos por ese lado. En el año, cuando el Ministerio Público pregunta, en el mes de marzo, abril, mayo, junio, porque esos meses ha sido el problema, ¿no? ¿Usted conocía a los 18 imputados? De hecho, yo era brujo para que el hermano iba a estar denunciado. Yo era brujo, yo sabía que ese hermano iba a estar denunciado. Ahora, en esa escena, en el 2011, en el mes de marzo, abril, mayo, junio, de hecho, no era el interés conocernos entre nosotros, el interés era el Decreto Supremo 083, derogar ese decreto. Y consecuentemente no nos conocíamos con los hermanos. Y eso es la verdad que se ha dicho. Ahora, a lo largo y ancho de los 7 años, ¿cómo no nos vamos a conocer, pues? Si estamos todos los días en la audiencia. Yo estoy sentado con ellos, ahora, el último, 55 días seguidos de audiencia, todos los días. Estamos de sol a sol. Ahora, ¿cómo no voy a conocerme? De hecho, yo me conozco. En este proceso del juicio, sí nos hemos conocido. Pero en el mes de marzo, abril, mayo, junio del año 2011, de hecho, no nos conocíamos. Eso es la escena. Entonces, cuando el Ministerio Público nos pregunta,
y nos dice, por ejemplo, nos habla del frente también, ¿no? Que el frente legalmente existía o no existía. Eso era la pregunta, la otra pregunta del Ministerio Público, ¿no? De hecho, pues, no existía legalmente inscrito en los registros públicos. En el año 2011 no era, pues, la primera prioridad. Oye, primero inscribamos la organización, en este caso a registros públicos, después vamos a defender, vamos a cuestionar el decreto supremo 083. No era eso, pues. Había una prioridad, había un problema que era el decreto supremo 083. Y la población, las comunidades organizadas, lo que apuntalaban era la derogatoria de ese decreto supremo 083. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es verdad y no hay otra cosa más ajena que hemos podido decir, ¿no? En ese punto particular, yo quiero aclarar una vez más, es cierto que un medio de escrito a nivel regional sacó este tema, por ejemplo, que yo desconocía. Por ejemplo, con usted, por ejemplo, no nos conocemos. Claro. Y con muchos hombres de prensa yo tampoco no me conocía. Y ahora, a lo largo de los 7 años, ya me conozco, pero algo más quiero aclarar. El medio de prensa, por ejemplo, decía algo más, ¿no? ¿Cómo es que el señor Adwirio no va a conocer? Y es más, dice, ¿no? Dos de sus denunciados han sido candidatos en el año 2014, es lo que dice. Pero eso es en el 2014, pues, no es en el 2011, no han sido candidatos antes al año 2011. Si hubieran sido candidatos, o yo hubiera sido candidatos antes al año 2011, de hecho sí nos conocíamos, pero lo que dicen es, pues, ha sido candidato en el año 2014 y el problema pasó en el año 2011. Entonces, son escenas, particularmente, opiniones de los medios seguramente, que hay que, en el marco de la pluralidad, yo creo que su opinión seguramente, y más bien agradezco a ustedes por habernos dado este espacio para aclarar este panorama que, de hecho, no es así como se ha afirmado en el medio de comunicación escrito, ¿no? Bueno, ya para poder culminar lo que es la entrevista, ¿cuál es el objetivo del partido político? El objetivo de este movimiento siempre se ha formado con la única y sana intención de organizar a los hermanos de la región, de trabajar de manera mancomunada con todos los hermanos y hermanas de las 13 provincias y los 110 distritos, de aportar propuestas de desarrollo a la región de Puno, tanto en el sector educación, salud, comercio, producción agrícola, ganadera, en el tema de la pequeña minería, la minería del pueblo, ¿no? En el tema hídrico, por ejemplo, que hoy por hoy tenemos este gran problema, no solamente el tema de riego, también el tema de saneamiento básico, y también de formar nuevos cuadros políticos en la región, y estos cuadros políticos estén a la altura, por ejemplo, de un cuadro político de tendencia nacional, y de formar también cuadros técnicos, sólidos, firmes, y que estén a la altura, por ejemplo, de poder debatir con cualquier ministro de Estado o con cualquier funcionario de Lima, de nivel a nivel, y por otro lado también de formar cuadros políticos y técnicos. Yo creo que la nueva escena de hacer política nos llama a esta escena de que los políticos hoy por hoy puedan ser técnicos y políticos, porque si es que no eres técnico, o es que simplemente eres técnico o no eres político, ahí están los problemas que tenemos en la región y en el país y en los gobiernos locales, porque los técnicos tienen que ser técnicos y políticos tienen que ser los políticos, ¿no? Eso es la tarea del movimiento Mi Región, y está a cargo de nuestro presidente, que antes ya le hemos mencionado, el secretario general, el hermano Richa, que están en la cabeza, y nosotros somos un soldado más para poder fortalecer todo este trabajo al interior de la región, ¿no?